bajo la luz parpadeante de los viejos estadios, allí donde el aliento de la multitud rodaba sobre el césped como una tormenta atronadora, nacieron historias que nunca salieron completamente a la luz. Entre los pitidos de los árbitros y el eco metálico de los marcadores, las carreras desaparecieron de repente en la niebla, sin explicación, sin lógica, solo con un silencio más ruidoso que cualquier gol. El partido continuó, pero 7 nombres fueron borrados de la nada, como si una mano invisible hubiera reescrito las reglas. Y ahora, abramos el primer expediente. Top 1. Paolo Rossi. Con cada toque de balón, Paolo Rossi parecía trazar un rastro invisible a través de las líneas defensivas, como si sus carreras descifraran un código que solo él entendía. 20 goles en la Serie A, noches interminables en noches europeas, un ritmo que se abría paso como un motor pulsante a través de la Juventus y el Vicenza. Todo parecía inamovible, hasta que un documento insignificante apareció en un escritorio en Roma, y su nombre figuró de repente en un informe de investigación. No era una prueba, solo una sombra, una insinuación. Pero la sombra fue suficiente para sacarlo del juego. Los análisis de años posteriores intentaron reconstruir la lógica, sus curvas de sprint, su inexplicable timing en el área, la forma en que abría espacios incluso antes de que la imagen de una cámara pudiera captar la trayectoria. Modelos de seguimiento, recalculados décadas después, le dieron valores muy superiores a la media, como si hubiera poseído un radar interno adicional. Pero los números no explicaban el enigma que le golpeó. Mientras los estadios seguían rugiendo, él desapareció de repente. Durante meses solo una silueta en las columnas de los periódicos. Solo cuando el tiempo asentó el polvo, regresó y volvió a hacer temblar al mundo. Hasta que su nombre apareció en pancartas. Los museos exhibieron sus botas bajo cristal, y los niños imitaban sus goles en el parque como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en los archivos permanece la laguna, el único momento en que una estrella mundial fue borrada de la nada. Su frase distintiva sigue siendo una que planea sobre todo. Se me puede detener, pero no explicar. Top 2. Diego Maradona. Cuando el balón se pegaba a su pie izquierdo, Diego Maradona parecía una fuerza de la naturaleza que devoraba cualquier defensa. Más de 300 partidos profesionales, goles desde ángulos que no existían en ninguna pizarra táctica, regates que parecían ilusiones ópticas incluso a cámara lenta. Todo en él parecía no querer respetar la gravedad. Pero en medio de esta carrera titánica, apareció de repente un comunicado de la Federación, conciso, frío, sin detalles. Suspensión. El mundo buscó razones, rastros, algún hilo que pudiera explicar este veredicto. Incluso los análisis de datos modernos fracasaron en ordenar el fenómeno. Su aceleración en los primeros 2 metros superaba los perfiles de sprint actuales. Sus cambios de dirección rompían los modelos biomecánicos de los años 80. Y los movimientos oculares, reconstruidos décadas después, apuntaban a un campo periférico visual casi antinaturalmente amplio. Pero mientras los científicos intentaban explicar sus habilidades, él desapareció de los estadios como un icono cuya luz se atenuó de repente. Más tarde regresó, volvió a soportar el ruido de las gradas, se convirtió en estatuas, murales y coros que aún hoy llevan su nombre por Nápoles. Pero en la crónica queda la laguna. Un párrafo sin explicación, un veredicto sin expediente completo, un mito con una cicatriz invisible. Su frase distintiva permanece como un susurro de otro universo. Jugué como si el mundo fuera mío. Y a veces, simplemente no lo soportó. Top 3. Sócrates. Su zancada larga, la espalda elástica, la mirada que leía el campo como un tablero de ajedrez. Sócrates fue ese jugador raro que no solo influía en el ritmo de un partido, sino que lo redefinía. Más de 300 partidos profesionales. Un motor en el mediocampo con un repertorio de pases que hacía que las formaciones rivales parecieran papel fino. Sus pases al hueco sin mirar se convirtieron en patrones que los analistas desmenuzaron más tarde fotograma a fotograma.
sin encontrar el origen del momento en que decidía. Y sin embargo, en medio de esta fase dorada, apareció una misteriosa resolución de los funcionarios. Restricción de uso, partidos internacionales cancelados, una razón oficial que colgaba en el aire como una frase inacabada. Los modelos de seguimiento modernos siguen mostrando valores que irritan. Su tiempo de decisión era inferior a 200 milisegundos. El ángulo de su cuerpo al contacto con el balón se desviaba regularmente de los patrones biomecánicos conocidos, como si anticipara movimientos que aún no habían comenzado. Pero mientras la ciencia intentaba comprender su juego, la burocracia cerraba puertas, y de repente ya no se le encontraba en cada convocatoria brasileña, sino en un extraño silencio entre papeles federativos y rumores políticos. Hoy su nombre está en pancartas en Sao Paulo, en exposiciones de la democracia corintia, en documentales que lo muestran como una figura luminosa en medio de una época dura. En las plazas, los jóvenes imitan sus giros, sin conocer las sombras que una vez lo detuvieron. Su frase distintiva cae como un último pensamiento sobre el campo de juego. A veces mi cabeza era más rápida que el sistema que quería frenarme. Top 4. Jean-Pierre Papin. Cuando Jean-Pierre Papin se disponía a rematar, parecía que el aire mismo se contenía por un instante. Más de 250 goles profesionales, un arsenal de voleas, chilenas y carreras cortantes que destrozaban las defensas en Marsella, Brujas y Milán por igual. Sus famosas papinades, afiladas, precisas, casi ilógicamente controladas, provocaban un murmullo que recorría cada estadio. Sin embargo, en medio de su apogeo, surgió una nube oscura burocrática, una disputa de traspasos, un escrito opaco, una sanción cuya redacción sonaba tan vaga como definitiva. Análisis posteriores intentaron llenar el vacío examinando su timing. La rotación de su cadera alcanzaba valores que irritaban incluso a los modelos de movimiento modernos. El punto de contacto con el balón se daba en ángulos que simplemente superaban a los porteros de los años 90. Su aceleración durante el ritmo del último paso antes del remate mostraba patrones que hoy se denominan microgatillo instintivo, una habilidad que apenas ningún delantero puede reproducir. Pero mientras los algoritmos intentaban descifrar su magia, él se detuvo de repente, atrapado en una decisión que nadie explicó completamente. Hoy su nombre ocupa palcos de honor, salones, colecciones de camisetas y ocasionalmente aparece como una figura tranquila, casi pensativa, en eventos de la liga. Sus goles perduran en archivos de jugadas destacadas que parecen fragmentos ardientes de una época. Su frase distintiva resuena como un eco sobre áreas de penalti desoladas. Marqué antes de que el mundo entendiera que ya había disparado. Top 5. George Best. Cuando George Best tocaba el balón, el césped se transformaba en un escenario donde cada finta de cadera parecía un relámpago. Más de 470 partidos profesionales, regates que dejaban a los defensas patinando en el vacío, goles que sumergían a Manchester en noches de puro estruendo. Se movía como si convenciera a la física para que jugara con él por unos segundos. Sin embargo, en el corazón de esta eléctrica carrera, surgieron decisiones que no parecían deportivas, sino mensajes codificados. Suspensiones explicadas con formulaciones concisas, decisiones cuyos trasfondos desaparecían en la oscuridad. El análisis moderno de sus movimientos revela valores que irritan. Su ángulo de salida a menudo se situaba en rangos que hoy solo pueden ser capturados por cámaras de alta velocidad. Su frecuencia de zancada variaba de forma impredecible, de modo que los defensas no podían modelar el momento del cambio de dirección. Los datos de seguimiento, simulados retrospectivamente, muestran que desplazaba el centro de gravedad de una manera que biomecánicamente parece casi paradójica. Cuando el ruido de los estadios se hizo más bajo, apareció en entrevistas, documentales, exposiciones, un símbolo de luz y sombra, cuya silueta descansa hasta hoy en muros de aficionados y vitrinas de museos. Nadie pudo definir el punto en que comenzaron sus suspensiones,
o por qué los expedientes al respecto nunca fueron completos. Su frase distintiva cae como una última gota de brillo sobre una imagen en blanco y negro. No huía del balón, huía de las explicaciones. Top 6. Edgar Davids. Cuando Edgar Davids pisaba el mediocampo, era como si una onda de presión recorriera las líneas. Más de 500 partidos profesionales, un motor de pura intensidad, entradas como cortes precisos, recuperaciones de balón que estructuraron partidos enteros para el Ajax, la Juventus y el Milán. Su presencia actuaba como una energía cinética que nunca se estancaba, y las gafas protectoras naranjas se convirtieron en el símbolo de un jugador que ordenaba el caos antes de que estallara. Sin embargo, en medio de esta fase dominante, apareció un informe, formulado de forma concisa, con un hallazgo que generó más preguntas que respuestas. Suspensión. La reconstrucción científica de su rendimiento revela valores que irritan incluso a los analistas modernos. Sus aceleraciones laterales superaban a menudo las de los mediocentros de alto rendimiento actuales. El momento de sus impulsos de presión se situaba en un rango que los algoritmos clasifican como preconsciente. Reacciones que ocurrían más rápido de lo que permiten los modelos psicológicos. Sus trayectorias de carrera se superponían en mapas de calor formando patrones que parecían casi geométricos, como si tuviera un sistema de navegación interno con precisión de milisegundos. Mientras los datos intentaban encuadrar lo inexplicable, el mundo enmudeció brevemente, y su ausencia dejó un vacío en el ritmo del juego. Hoy aparece como mentor, como rostro de proyectos sociales, como una figura tranquila y concentrada que entra en escena con una presencia que conecta a varias generaciones. Su carrera cuelga en museos y archivos como un rompecabezas al que le falta una pieza central. Su frase distintiva suena como un siseo agudo a través de la línea media. Detuve el partido, antes de que pudiera detenerme a mí. Top 7. René Higuita. Cuando René Higuita pisaba el campo, el juego del portero parecía perder sus reglas. Más de 400 partidos profesionales, paradas que parecían acrobacias, salidas mucho más allá de la línea media que asustaban y electrizaban al público por igual. Su patada del escorpión se convirtió en el símbolo de una era en la que el valor y la locura apenas podían distinguirse. Pero en el centro de esta carrera indómita, surgió de repente una sombra. Una decisión de la Federación, fríamente formulada, sin explicación detallada, que lo retiró inmediatamente de la circulación. Análisis técnicos posteriores intentaron cuantificar su imprevisibilidad. Su capacidad de salto se situaba en rangos que los dispositivos de medición modernos solo pudieron representar con precisión décadas después, y su arranque desde parado generaba valores de aceleración que para un portero parecen casi absurdos. Los mapas de calor de su posicionamiento muestran patrones que no corresponden a ninguna escuela táctica, sino a un sistema propio que combinaba riesgo y control al mismo tiempo. Pero mientras los científicos ordenaban los datos, el expediente de la suspensión permanecía lleno de lagunas, como si alguien hubiera eliminado pasajes intencionadamente. Hoy su nombre está en museos de fútbol sudamericanos. Los aficionados llevan murales suyos por las ciudades, y ocasionalmente aparece como una figura deslumbrante, casi mítica, en partidos benéficos. Su legado es un mosaico de intrepidez y secretos. Su frase distintiva cae como una chispa de otra dimensión. No solo detuve balones, detuve los límites del juego en mis manos. Entre todas las suspensiones inexplicadas, permanece un eco que atraviesa la historia del fútbol como una profunda respiración. Algunas preguntas nunca fueron respondidas. Algunas decisiones aún permanecen en la sombra, pero cada una de estas figuras ha dejado huellas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Si estos capítulos ocultos te han conmovido, apoya el vídeo. Suscríbete al canal, deja un like y escribe tus pensamientos en los comentarios, porque algunos secretos siguen vivos mientras hablemos de ellos.